Bueno, vamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a retomar. Recordemos que habíamos visto la última vez ayes sobre las ciudades no arrepentidas. Entre ellas habíamos visto, bueno, en primer lugar a Betsaida y Corazín. Y ahora, del versículo 23 al versículo 24, vamos a considerar a Capernaum, la cual pues se nombra en esta segunda parte, se menciona sola. Entonces nos ubicamos en Mateo capítulo 11, versículos 23 a los versículos 24. Dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bueno, Capernaum se menciona de manera casi exclusiva. ¿Por qué? Porque aparte de las otras dos, porque más que las otras dos, Capernaum había recibido todavía muchos más privilegios. Por favor, gracias. Se habían mencionado muchos más privilegios en cuanto a Capernaum, así lo declara la Escritura, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, y pues además de tener una sinagoga, además de que allí se enseñase la ley, como si fuese poco, el Señor de todas esas ciudades de Galilea determinó vivir y morar en Capernaum durante su ministerio público. Recordemos, eso ya lo habíamos leído en Mateo capítulo 4, luego de que pues, el Señor es bautizado y después de la tentación, dice el capítulo 4, vemos desde el versículo 13, dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Allí habitó. O sea que si el Señor estableció su base de operaciones en Capernaum, pues entonces los habitantes de Capernaum le verían más seguido y por consiguiente no solamente escucharían más respecto a lo que él enseñaba y predicaba, sino que también le escucharían directamente predicar y también le verían directamente hacer milagros, ¿no? Entonces el Señor estableció, como habíamos visto, su base de operaciones o pues digamos la base de su ministerio allí en Capernaum. Luego se menciona que esta ciudad había sido levantada hasta el cielo. ¿A qué se refiere que haya sido levantada hasta el cielo? Bueno, ya dijimos, a los privilegios anteriormente citados. Una comunidad de estudiosos del Antiguo Testamento, sinagogas o sinagoga, y además de eso, el Señor viviendo allí directamente, predicando y realizando milagros. ¿Qué va a pasar con esta ciudad? Entonces habíamos citado: hasta el Hades serás abatida. ¿A qué se refiere hasta el Hades? Pues se refiere entonces a la ruina y a la destrucción de Capernaum como ciudad. Y más allá de la localidad ser destruida y quedar en ruinas, se mencionan son los habitantes, los que rehusaron aceptar, como ya hemos visto, el Evangelio ante la abrumadora cantidad de evidencias. ¿Por qué dice que hasta el Hades va a ser abatida? Recordemos que el Hades es un término griego que en primera instancia vino a denotar el dios que los griegos tenían del mundo invisible o del mundo de los muertos. Pues el Nuevo Testamento, el Señor determinó usar esa palabra del griego para referirse entonces a ese lugar que en el Antiguo Testamento corresponde al Seol, al sepulcro, pero más allá del sepulcro, el sepulcro físico, pues hace referencia a un lugar
donde van las almas de los que ya están muertos. ¿Qué tipo de muertos? Habíamos visto, y algunos identifican que antes de la muerte y resurrección del Señor, pues el Hades era el lugar a donde iban todos, y que en el Hades habían como dos secciones. Una de ellas, el seno de Abraham. Esto se basa en la parábola de Lucas 16, del rico y Lázaro. Y también allí mismo pues había como un gran abismo de separación, una gran cima con ese, es decir, una depresión, y se refiere entonces a el lugar de tormentos donde estaba el rico. En otras palabras, entonces, el Hades diríamos que es el lugar de tormento. Por eso el Señor lo cita, hasta el Hades serás abatida, es decir, hasta la destrucción. Incluso hablando del tormento con respecto a sus habitantes. ¿Cómo? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Ahora, luego menciona, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y esto nos da a entender que ante los milagros de Jesús, aún los perversos habitantes de Sodoma se habrían arrepentido, tal y como sucedió, como ya hemos dicho, con los habitantes de Tiro y Sidón, los sidonios, los tirios, es decir, los fenicios. Bueno, y también como Nínive. Pero, ¿qué pasó con Capernaum ante tan abrumadora cantidad de evidencias? No quisieron creer, ¿no? Y aquí notábamos un principio que resaltamos con rojo, que la indiferencia a Jesús es peor que la inmoralidad. Eso habíamos resaltado, ¿no? Peor aún que caer en los vicios y en las perversiones morales más terribles, pues, o más bien diríamos perversiones inmorales, pues lo peor que puede pasar es que una persona sea indiferente ante el llamado del Señor y ante las evidencias que el Señor pues trae delante de nosotros, ¿no? Entonces, Sodoma quizá para nosotros sea como la cúspide de las ciudades corruptas, a tal punto que el Señor trajo fuego sobre estas ciudades. Sodoma, Gomorra, no me acuerdo de las otras dos, no me acuerdo de las otras dos, pero fueron otras ciudades más, además de Sodoma y Gomorra, pero pues esas son las más notables. Pues así de terribles serían estas ciudades y así de terribles serían sus depravaciones que el Señor directamente envía juicio contra ellas. Tiro y Sidón fueron destruidas por ejércitos invasores, pero el Señor directamente trajo juicio sobre Sodoma. Entonces, sin embargo, aunque Capernaum no sea considerada en términos generales como una ciudad inmoral, su grado de rechazo y su grado de indiferencia al Señor pues era comparable y peor aún con la perversión de Sodoma. O sea que aquí extraemos un principio. Peor que caer en uno de esos vicios es despreciar al Señor, despreciar su palabra y despreciar sus evidencias. Entonces dice, me hace acordar Hebreos cuando dice, miren, que no desprecien al que habla, porque si no escaparon aquellos que despreciaron al que los amonestaba aquí en la tierra, mucho menos escaparemos a aquellos que aquellos que resuelven apartarse del Señor, quien les está hablando directamente. Es decir, si no escaparon por la reprensión de los hombres, mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos la reprensión que el mismo Señor nos está haciendo personalmente. En Hebreos dice, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla a través del Hijo. Es decir, no nos está hablando a través de Moisés, aunque está consignada la ley, pero directamente es el Señor el que nos está hablando a través de su palabra. Y ante esta cantidad abrumadora de evidencias, pues entonces sería un pecado más grande que la propia inmoralidad. De eso hablaba Chepito Cortés cuando aún vivía, estaba con nosotros enseñándonos, nos decía que el pecado más grande era el desprecio al amor de Dios. Pues yo creo que aquí, en este pasaje, se está comprobando y confirmando lo que él decía en ese entonces, ¿no? Que el Señor nos guarde, ¿no? Comenta MacArthur al respecto. Curiosamente,
No hay registro de que las personas de aquella ciudad alguna vez se burlaran o mofaran de Jesús, lo expulsaran o amenazaran su vida. ¿En dónde? ¿En dónde? No, en Capernaum, en Capernaum. Sin embargo, el pecado de la ciudad, es decir, la indiferencia a Cristo, fue peor que todas las maldades acumuladas de Sodoma. Sí, está claro. Es decir, Capernaum no se caracterizó por ser una ciudad inmoral, no se caracterizó por ser una ciudad depravada, pero se caracterizó, sí señor, por el desprecio a la persona del Señor Jesucristo. Rechazaron directamente a Dios mismo, al Hijo de Dios, ¿no? Entonces, esto nos confirma al día de hoy que el castigo más severo se reserva para el máximo grado de perversidad. ¿Cuál es el grado máximo de perversidad? No es la idolatría, como ocurrió con Tiro, Sidón y Sidón. No es el orgullo, como pasó con estas ciudades, a tal punto que a una de ellas, pues prácticamente se le compara con Satanás, o más bien el Señor parte del rey de Tiro para hablar de Satanás. Y ni aún así las maldades de estas ciudades se comparan con el rechazo y la indiferencia a la revelación de Dios. ¿Cómo se reveló el Señor Jesucristo? De tres maneras, creo yo, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Uno, su enseñanza. Dos, sí señor, la palabra. Dos, él mismo, ¿cómo así? Digamos, él mismo haciendo los milagros y todo. Bueno, dos, los milagros. Y tres, porque creo que su merced mezcló dos en una. Cuando usted creo que dijo el mismo, yo le diría aquí el testimonio, es decir, su integridad como persona, porque una persona podría hacer milagros, podría predicar, pero podría no vivir. Pero el Señor Jesucristo cumplió las tres. O sea que recordemos que habíamos hablado de esas tres evidencias. ¿Sí? Habíamos dicho su enseñanza, sus milagros y su testimonio. Eso es lo que rechazaron, ¿no? Entonces, según menciona Pablo, que es un pasaje muy similar en Romanos 1, del 18 al 32, la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad después de haber recibido el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo han recibido? Según cuenta Pablo, a través de la creación, a través del poder de Dios manifestado en todo lo que ha sido hecho. Y las personas voluntariamente resuelven rechazar a Dios. Ha habido testimonio de Dios, no hay excusa. También el escritor de Hebreos pues aclara que los que deliberadamente pecan, conociendo la verdad de Dios, es decir, viendo en el caso de Capernaum las tres evidencias del Señor, dice pues que no les queda otra cosa sino el juicio. De acuerdo a Hebreos 10 del 26 al 31, si rechazáramos al Señor, si pecáramos voluntariamente, no queda otra cosa sino una expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios. Entonces, en cuanto a la revelación de la Escritura, nosotros aún tenemos un mayor privilegio que Capernaum. Entonces, en orden de responsabilidad, ¿cuál estaría de terceras? De acuerdo a lo que hemos hablado. Sí, pues. ¿Cuál estaría, digamos, en el tercer puesto? En el tercer puesto estaría Tiro y Sidón. ¿Y en el segundo puesto? Capernaum. ¿Y en el primer puesto? Digamos, nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo, o sea, nosotros todavía tenemos, a eso vamos, tenemos una responsabilidad todavía mayor porque los de Capernaum no tenían un Nuevo Testamento como el que tenemos nosotros, tenían solo el Antiguo, pero nosotros tenemos todo consignado, es decir, tanto el testimonio del Antiguo Testamento como la vida y el testimonio del Señor Jesucristo, su obra. Es decir, tenemos la revelación completa del Evangelio, por consiguiente nosotros tenemos mayor responsabilidad que los de Capernaum. Entonces, dése cuenta el grado de responsabilidad que nosotros tenemos con la revelación que estamos recibiendo y que el Señor nos ayude a tomarla muy en serio, ¿no?
Ahora, hablemos de la confirmación del juicio por la historia. La confirmación del juicio por la historia. Es decir, si el Señor pronunció un juicio tan severo para con estas ciudades, entonces realmente ¿qué pasó en la historia con estas ciudades? Cuenta MacDonald lo siguiente: en los días de nuestro Señor había en Galilea 4 ciudades importantes. ¿En dónde? En Galilea. En Galilea, porque estamos hablando de las ciudades contra las cuales el Señor profiere juicio, es decir, en las de Galilea. Esas son ciudades de Galilea. ¿Cuáles? Corazín, Betsaida, Capernaum y Tiberíades. ¿Cuál ha sido el resultado? La destrucción de Corazín y Betsaida ha sido tan completa que se desconocen sus emplazamientos exactos. Algo similar a Sodoma y Gomorra. Bueno, es que ni siquiera con Sodoma y Gomorra, porque de Sodoma y Gomorra hay evidencias debido a las capas, digamos, que se han desenterrado por los arqueólogos. Ellos han podido identificar que en esos lugares hay rastros de ceniza, o sea, es decir, que allí en realidad hubo ciudades que fueron quemadas. Pero es que ni siquiera, ¿cómo será la destrucción de estas ciudades? Es decir, lo que se cumplió, que ni siquiera se sabe dónde quedan. Dice también con respecto a Capernaum, el de Capernaum, es decir, la ubicación de Capernaum aún no es segura. Tiberíades sigue en pie, pero se cuenta que Tiberíades no se mencionó ahí. Es que Tiberías es el mar, se refiere al lago de Galilea, ¿sí? Entonces también se le nombra como el mar de Tiberíades, o creo que también se refiere a Tiberias. Y Tiberíades sería la ciudad. Entonces termina diciendo MacDonald: es notable cumplimiento de la profecía, una evidencia adicional de la omnisciencia del Salvador y de la inspiración de la Biblia. O sea que el Señor, antes de que esas ciudades fuesen destruidas, ya había anunciado juicio sobre ellas, y por otra parte se cumple la inspiración de las Escrituras, porque antes de que ocurriese, de manera profética, aconteció. Bien, entonces con esto terminamos nosotros esta sección de las ayes, de los ayes contra las ciudades impenitentes. Y pasamos a continuación a la siguiente y última sección del capítulo 11, que es del versículo 25 al 30. Y lo titulamos, como aparece allí, como soberanía de Dios, autoridad del Hijo y responsabilidad humana. Soberanía de Dios, autoridad del Hijo y responsabilidad humana. Es lo que nosotros encontramos aquí. Bien, si fuésemos más estrictos en este título, creo que yo he debido colocar primero responsabilidad humana, porque es, está bien. Primero vamos a hablar de la soberanía de Dios, la autoridad del Hijo, y hablaremos entonces de la responsabilidad humana. Versículos 25 al versículo 30. En la Reina Valera aparece como venid a mí y descansad. Y en la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, aparece esa sección como descanso para los cansados. Pero yo traté de incluir en el título los temas principales de esta sección, de tal manera que podamos tener una noción por lo menos concreta de qué trata. Vamos a tomar desde el versículo 25 al versículo 30. Versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera
mi carga. Hasta ahí entonces la porción que estamos considerando. Bueno, vamos a dividir a su vez esto en dos partes. Yo creo que el título nos da pistas de cómo lo vamos a dividir. En primer lugar, aunque yo hablé de tres cosas, las dos primeras en el título corresponden en esencia a una sola, es decir, la soberanía del Padre y la autoridad del Hijo. Versículos 25 al versículo 27. Y en segundo lugar, la invitación y el llamamiento del Hijo, es decir, apelando a la voluntad y la responsabilidad del ser humano. Versículos 28 al versículo 30. Pero primero, yo creo que en orden de importancia, vamos a asumir, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la soberanía del Padre y la autoridad del Hijo. Versículos 25 al versículo 27. Yo creo que vamos a citarlas en orden de importancia. Sin embargo, nosotros, en orden de acuerdo al capítulo. De prioridad. Sí, porque es que yo creo que por encima de todas las cosas debemos entender que Dios es soberano. Yo creo que, como vemos en algunos estudios bíblicos, primero se aprende respecto a Dios, o sea, respecto al carácter y los atributos de Dios. Y luego se habla de la doctrina respecto al hombre, es decir, todo lo que la Biblia enseña con respecto al ser humano. Ambas cosas son verdad y no podemos, digamos, enseñar más una cosa que otra, pero yo creo que según lo que estamos viendo acá, lo primero que un ser humano debe tener claro, y de eso entonces después partimos a hablar de la responsabilidad humana, es la soberanía del Padre y la autoridad del Hijo, es decir, Dios es soberano. Y por eso vamos a tomar los versículos 25 al 27 bajo ese título, la soberanía del Padre y la autoridad del Hijo. Vamos a tomar primero, aunque es cierto que vamos a hablar hasta el 27, vamos a tomar del versículo 25 al versículo 26, porque creo que, por así decirlo, hay bastante tela para cortar. Hay bastantes cosas que vamos a considerar nada más en estos dos versículos y nos ocuparán prácticamente el resto de este mensaje. Bueno, de hecho, no nos queda mucho tiempo para lo que deberíamos tomar y profundizar en ello, ¿no? Entonces, ya mencioné que hay bastantes detalles y hay bastantes riquezas en estos versículos, aunque sean dos. Y vamos a desglosarlos o tratar de desglosarlos, como veremos a continuación. En primer lugar, yo creo que prácticamente vamos a tomar frases es que ni siquiera oraciones. Vamos a tomar casi que palabras por palabras. Y en primer lugar vamos a tomar en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo. ¿Qué significa esto? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. Creo que esto está conectando el contexto anterior con lo que Jesús va a decir. ¿Cuál es el contexto anterior? Bueno, yo creo, Señor, sobre las ciudades no arrepentidas, pero antes de eso, el mensaje predicado por Juan y Jesús y el mensaje rechazado por parte de las personas. Las personas rechazan ese mensaje, en particular los religiosos, los que se creen sabios. Por consiguiente, al hablar del mensaje predicado y el mensaje rechazado, ¿qué viene luego? Bueno, su merced lo acaba de mencionar, las ciudades, el juicio. El juicio, sí, estructuremos el contexto anterior. Predicación, rechazo, juicio. Ese sería entonces el contexto anterior. Entonces, en aquel tiempo, es decir, luego de que el Señor menciona las tres cosas que acabamos de decir, entonces Jesús ahora procede a abrir su boca y alabar. Es decir, acabamos de mencionar esas ciudades que ya mencionamos. Tenían conocimiento de la ley. Recordemos que habían sinagogas, recordemos que se estudiaba la ley. De hecho, la estudiaban frecuentemente. ¿Por qué? Porque ellos iban a las sinagogas, ¿cuándo?
El día de descanso, los sábados, el día de reposo, el sabbat. O sea que ellos cada 8 días por poquito estaban recibiendo instrucción de la ley, ¿cierto? Sin embargo, en su religiosidad y en su orgullo, ¿qué pasó? Rechazaron la evidencia del Mesías, rechazaron sus milagros, rechazaron su testimonio. Y con base en esto, entonces el Señor procede a exaltar y proclamar alabanza con las verdades bíblicas que está citando. ¿Cuáles son las verdades? En primer lugar, entonces ya está claro en aquel tiempo, es decir, parece que corresponde a lo que el Señor ya había dicho. Y entonces el Señor respondió, es decir, el Señor no queda indiferente ante lo que Él mismo acaba de proclamar. ¿Y qué hace el Señor? Dice enseguida, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Algunos creen que esta es una evidencia para creer que Jesús no es Dios y que Jesús no tiene naturaleza divina. Eso es completamente falso. Filipenses nos confirma, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y cuando hablamos que es en forma de Dios, pues tiene la misma naturaleza divina. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Es decir, el Hijo del Hombre tomó esta condición nuestra y, estando en esta condición, glorificó y exaltó a Dios Padre, porque Él mismo se humilló y se sujetó. Entonces es absurdo creer que este pasaje confirme que Jesús no es Dios. No. Recordemos que la Biblia no podemos sacarle contexto de otros pasajes. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahora, es interesante algo. Yo hoy estaba terminando este mensaje. Bueno, de hecho, hoy mismo lo empecé. Pero yo estaba terminando, estaba un poquito corriendo, estaba un poquito de afán. Ya pues tenía yo suficiente material. Pero me faltaba una bibliografía por ver y yo dije, ay, después la miro. Pero a mí no me gusta hacer eso porque cuando yo imprimo, después me faltó un detalle y no quiero como desperdiciar hojas. Y en la última bibliografía que consulté, precisamente hay un dato interesante aquí. La palabra dice, te alabo Padre. La palabra te alabo, pues ¿cuál creen que es la palabra en griego? Bueno, eso no espero que me lo contesten porque yo no lo sabía. Eso yo creo que eso lo responde directamente un hombre, si estuviera vivo, un A.T. Robertson o un Vine, que eran eruditos en el griego, o un William Tyndale, pero no es nuestro caso, entonces les voy a contar. Te alabo, la palabra en el griego es exhomologeo. ¿Se acuerda que ya hemos hablado algo de esta palabra? Muy parecida, ¿a cuál palabra? A homologueo. ¿Y qué es homologueo? Confesar. ¿Se acuerda? Homo, lo mismo, y logeo, hablar. Entonces es decir lo mismo. Pero aquí aparece esta raíz, este prefijo, creo que es prefijo se dice, ex. ¿Y qué significa ex para nosotros? Exterior, extranjero, o sea, más allá. O sea que esto, si lo unimos por sentido común, sin ser eruditos en el griego, ¿qué nos dará a entender esto? Una confesión pública, una confesión pública. Para que nos quede más claro, Beacón, que fue precisamente el comentarista, la bibliografía que tomé, nos dice que en Mateo capítulo 3, versículo 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. A mí me quedaron como dudas, ¿por qué? Porque aquí se habla de confesar pecados y en el otro lado el Señor no está confesando pecados, está proclamando una verdad. Entonces yo tenía como dudas. Yo efectivamente miré la Biblia, la Reina Valera con su equivalente en griego y sí, efectivamente la misma palabra, exhomologeo. Entonces la palabra tiene su significado de acuerdo a el término o el concepto que tenga alrededor. ¿Es entonces claro qué significa que confesaron sus pecados ahí? ¿De acuerdo al significado de la palabra? Como no alabaron al Señor. No.
No, creo que exhomologueo significa una confesión pública. Es decir, que ellos estaban públicamente con Juan confesando sus pecados. Es decir, que ellos no los confesaron en su mente. Ese exhomologueo da a entender que fue una proclamación pública. Es decir, estaban al confesar sus pecados, no porque Juan, o sea, no nos vayamos a la idea del sacerdote católico que Juan ahí hizo las veces de curita y a ver, confiesa, hijo mío, no. No, ellos voluntariamente, como un acto libre y deliberado, como un acto consciente, ellos que hicieron, proclamaron públicamente sus maldades, es decir, expresaron algo que era cierto, que ellos habían cometido esos pecados y que estaban arrepentidos. Porque yo creo que ellos no se sentían, o sea, ellos no les estaban diciendo con, mire, yo hice tal cosa, ¿cierto? Mire, o sea, no estaban proclamando sus pecados con jactancia, más bien yo creo que había vergüenza, pero tal era la convicción que llegaron al punto de exhomologueo, es decir, de proclamar públicamente sus pecados como evidencia de que realmente estaban arrepentidos. Sí, señor. ¿Qué relación hay entre ese caso y lo que... Y lo que el Señor está diciendo, vamos para allá. ¿Qué relación tiene esa palabra con que el Señor diga te alabo, Padre? Entonces, ¿cómo debería decir literalmente? Te confieso o te proclamo, Padre. Sin embargo, no está mal lo que dice la Reina Valera, porque el Señor, en otras palabras, estaba alabando al Señor. Estaba alabando al Señor. Entonces dice, te alabo, te confieso, Padre. Es decir, ¿qué tienen en común la confesión de Jesús y la confesión de los judíos que fueron al bautismo de Juan? Que son confesiones públicas, correcto. Eso es lo que tienen en común. Correcto. Entonces el Señor estaba proclamando públicamente una verdad. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Entonces esto es una confesión y reconocimiento público, consciente, libre y abierto. Eso es lo que significa esa palabra. ¿Bien? Entonces, ¿está claro? Te alabo, Padre, es decir, te confieso públicamente, Padre. Eso es lo que da a entender. Es alabanza, alabanza. Correctamente está traducido la Reina Valera como te alabo, Padre. Lo mismo la Nueva Versión Internacional. Lo traduce, te alabo, Padre. Ahora, además de esto, vamos a leer o a ver cómo Jesús no solamente alaba, ¿cierto? Sino que también, como veremos a continuación, el Señor se regocija. Pero bueno, volviendo a tomar esta idea, volviendo a hablar claramente de esto, entonces la manera en que Dios se manifiesta y actúa, es decir, lo que el Señor está diciendo ahí, el hecho de que esconda estas cosas de los sabios y las revele a los niños, ya veremos qué significa eso. Esa manera como Dios concibe y actúa, pues ¿qué produce? ¿Qué produce en Jesús? Alabanza, es decir, exaltación al Padre por parte de Jesús. Y de acuerdo con Lucas, que es un pasaje paralelo a este, Lucas 10 del 21 al 22, Lucas 10 del 21 al 22, si puede acompañarme. Es importante que notemos algo porque está dicho en el mismo contexto y probablemente sea la misma situación. De hecho, vamos a leerlo del capítulo 10, del versículo 21 al 22. Dice, ¿cómo dice? El título de la Reina Valera dice, Jesús se regocija. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi pregunta es la siguiente, ¿al fin qué? ¿Alabó o se regocijó? Ambas cosas. Las dos cosas. Recordemos que los evangelios sinópticos suelen complementar, no contradecir, sino complementar los datos que uno u otro no proclame. En algunos casos mencionan dos cosas. En otros casos uno menciona una, el otro menciona otra. Y así, por eso se llaman los evangelios sinópticos.
Esto nos hace confirmar, o nos confirma, perdón, que el Señor Jesús en su alabanza de paso se regocijó. O sea que la alabanza que involucra regocijo. Si tenemos duda de eso, vayamos a los salmos. La alabanza involucra regocijo. Por eso leemos en los salmos, alaben al Señor, ¿cierto? Háganlo bien, tañendo con júbilo. O sea, ¿qué es júbilo? Con regocijo, con gozo. Entonces, yo, aunque me considere bautista, pues no estoy a veces como muy a la par con el modo de alabar de algunas iglesias bautistas. Tiene que ser todo solemne, tiene que ser todo como a discreción, aunque es verdad que el Señor merece la reverencia, el honor, la gloria, pero también hay momentos de júbilo, o sea, las dos cosas. No podemos, digamos, no creo que todo el tiempo sea, no sé, panderos y danzas. Otros momentos son quizá de postración, de humillación. Entonces, yo creo que los dos elementos son importantes. Entonces, la alabanza involucra regocijo. Y ese regocijo se puede públicamente manifestar. ¿Cómo? Con danzas. Con danzas. Es que los salmos lo dicen. Yo no me explico por qué las personas a veces omiten los instrumentos y las danzas. Bueno, obviamente no me estoy refiriendo a las coreografías de hoy en día, a veces sensuales, y dicho sea de paso, la manera de vestir inapropiada de las personas que van a danzar. Pero yo sí creo que el Señor está hablando de la danza. Entonces, vuelvo entonces aquí al punto de que el Señor en su exaltación se regocijó. Y yo creo que el Señor, pues no es... hay una película muy bonita, yo la he citado varias veces, Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Una película bastante hermosa de Jesús. Es una serie que uno veía en todas las Semanas Santas, de los finales de los años 70. Pero algo que yo no veo a veces en ese Jesús es como esas expresiones, por ejemplo, de alegría y de gozo, no sé. Yo no estoy rechazando la película, me parece muy bonita, es muy bonita. Yo he citado que el Juan que aparece ahí es un Juan, me parece a mí muy bíblico, muy ceñido a cómo podría haber sido Juan en la realidad. Pero es que lo que estamos leyendo, eso nos da a entender que Jesús estaba regocijado, estaba glorificando al Señor. O sea, no era, se regocijó muy adentro de él y nadie se dio cuenta, no. Si Lucas lo registra, es porque ese gozo y ese regocijo no pudo esconderse. Entonces la alabanza, esa confesión pública, si fue pública, pues también su regocijo, ¿cómo pudo haber sido público? Es decir, como el Señor lo proclamó, debió haber sido pues con mucho gozo y con mucho júbilo, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Y aquí extraemos un principio, que nosotros también, yo creo que deberíamos reaccionar de la misma manera como hijos de Dios. Cuando yo digo deberíamos, no estoy, digamos, como imponiendo a que la gente a las malas saque una sonrisa. Yo a veces no soy como muy dado a que las personas desde el púlpito le dígale a su hermano que tiene al lado, no sé, pues yo creo que eso tiene que ser algo, ¿cómo se dice? Algo espontáneo, esa es la palabra. Eso debe ser algo espontáneo. Bueno, yo sí de pronto a veces que lo animen a uno, amén, ¿cierto? Yo a veces pregunto como para que, pues uno, no se duerman, y dos, como para que yo también perciba que estamos entendiendo todos. Entonces, aquí vemos que cuando yo digo que deberíamos, me refiero es que es el resultado de leer y atender lo que el Señor está diciendo. Es decir, que cuando uno escucha una verdad así, uno se regocija. Consideremos cosas, yo no sé, consideremos cosas de la vida cotidiana. Cuando a un empleado le dicen que le subieron el sueldo, ¿cómo se siente por dentro primero? ¿Y cómo lo expresa después? ¿Se pone feliz? Yo no sé, llega, bueno, usted dice que muy triste, yo creo que es un caso muy contado. Yo no me ponía así cuando me aumentaban el sueldo. Ah, bueno. A ver cómo reaccionamos.
Bueno, yo me ponía contento cuando una vez me llamaron, la jefe me llamó y me dijo, bueno, este va a ser su sueldo de aquí en adelante. Y uy, eso como que uno llega todo regocijado, le cuenta a los demás cómo le fue, el día que vaya a cobrar su quincena, mejor dicho, una alegría que usted no puede ocultar, es decir, es algo espontáneo. El jefe no le dice, ya puede reír o ya puede brincar, no. El jefe no le dice eso a usted cuando le suben el salario, uno se pone contentísimo, uno se alegra, ¿cierto? Entonces, no sabemos, pero yo por lo menos digo es de uno, o sea, cuando uno le dan esa noticia directamente, pues uno se alegra. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno medita, asimila, repite, repasa estas verdades, las escudriña, ¿qué producen eso en uno? ¿Qué debería producir? Creo que toda una revelación de algo extraordinario, sobrenatural, que lo lleva a uno O sea, que la revelación lo lleva a uno ¿a qué? a la adoración, a la A la alabanza. adoración, a la alabanza, a la alegría. Y por eso yo quiero citar pasajes, es decir, porque ya vimos a Jesús regocijándose, es decir, el creador glorificando y exaltando al Padre, a Dios el Padre, Algo fuera de serie. por su sabiduría, por su soberanía. Si eso lo hizo el Hijo de Dios, ¿qué se espera de sus criaturas? Vamos a ver entonces esa reacción, digo yo, espontánea. Vamos a ir en primer lugar al Salmo 139. Recuerda, el Salmo 139 exalta dos cosas de Dios en particular. Exalta la omnipresencia y exalta la omnisciencia de Dios el Padre. Dice el Salmo 139, versículos 17 al 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ya acabé de entender lo que esto significa, que trata de enumerarlos, ¿cierto? Y al enumerarlos, ¿qué pasa? ¿Se duerme? ¿Sí, sí es así? Se siguen. No, se duerme porque dice que despierto, o sea que ¿cómo estaba? Estaba dormido, o sea, venía, o sea, qué quiero decir con esto? Que es tal los pensamientos y la gloria de Dios que si usted trata de analizarlos, usted se funde, o sea, usted no puede, que sí, nunca terminaría. Despierto y aún estoy contigo, es decir, puedo seguirte admirando. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Dice, ¿y qué produce? ¿Qué produce eso en el salmista? Los considera preciosos. Dice, cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. ¿Qué produce eso en el salmista? Una admiración Admiración, es la misma palabra que yo tenía sí, señor. en la mente. Admiración, admiración, asombro. Claro. También me quitó esa palabra. Asombro. Dice que queda pues completamente extasiado el salmista. Otro pasaje que nos habla de la grandeza de Dios. Maravillado, como dice, Bueno, estoy maravillado. el siguiente que voy a dar, Isaías 55, de pronto no habla mucho de la reacción del ser humano, pero sí proclama una verdad 55. que debería producir en nosotros admiración. Salmo 55, Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, estamos considerando aquí cómo el Señor, pues, nos proclama estas verdades, ¿no? Más allá de lo que nosotros somos, el Señor es, y eso que produce, ya dijimos, asombro, admiración. Vamos a ver otro, Romanos 11 del 33 al 34.
Romanos 11, del 33 al 34. Estamos viendo, o sea, primero vimos la reacción del Hijo de Dios frente a lo que el Señor hace, a lo que Dios hace, o sea, respecto a su voluntad y a sus designios. Ahora, ¿cuál debería ser la reacción del ser humano frente a la conciencia y el saber que Dios es grande en sus pensamientos? El apóstol Pablo, en ese contexto, venía de decir: Dios permitió que todos estuviesen en desobediencia para tener misericordia al final de todos. Romanos capítulo 11, versículo 33, bueno, desde el 32 para que entendamos el contexto. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Qué produce eso en Pablo? Lo mismo creo que produjo en el salmista: admiración, asombro. Otro pasaje, bueno, yo cito todo 1 Corintios capítulo 2. Sí, Señor. Pero estoy siendo concreto con lo que estamos diciendo, que los designios, los propósitos de Dios deben causarnos, más allá que consternación o confusión, asombro. Y es lo que estamos citando, 1 Corintios capítulo 2. Yo traté de buscar qué pasaje resaltar, pero prácticamente yo puse todo el 2, por eso lo voy a leer completo. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y de aquí sale otro principio, que una persona que no tenga la mente de Cristo y no asimile, digamos, Dios no haya sido revelada a su vida, esta persona no haya considerado las maravillas que estamos viendo en la Escritura, pues no va a poder regocijarse, no va a poder estar admirado y extasiado por lo que estamos leyendo. ¿Qué produce, por ejemplo, la afirmación del Señor Jesús en Mateo capítulo 11 en una persona? ¿Qué produce en una persona natural cuando dice que escondió las cosas de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños? ¿Qué produce en eso? Eso es una locura, porque uno estudia, se supone que para conocer más y para salir de ese grado, digamos, de niñez. Entonces, una mente no humilde, una mente no consciente de lo que estamos viendo, no, que lejos del contexto de la Escritura trate de razonar en su mente esto, no va a alabar, no va a regocijarse, se va a enredar, se va a confundir. Es lo que estábamos leyendo
en 1 Corintios capítulo 2. Entonces, aquí también yo creo que entra en juego la soberanía de Dios. Y por la gracia de Dios es que nosotros podemos entonces hoy regocijarnos en esta verdad. Ahora es la misma palabra la que convence a una persona. La palabra de Dios es viva y puede producir en una persona entonces ese regocijo y puede producir entonces ese deleite y lo que estamos diciendo, ese asombro y esa admiración por la manera como Dios actúa. Recordemos que sus caminos no son nuestros, no son como los nuestros y sus pensamientos no como los nuestros. Esto que produce en nosotros entonces admiración. Señor, no sé cómo haces las cosas, no puedo comprender, no entiendo cómo es esto, pero te alabo porque esto simplemente me da evidencia de tu sabiduría que va más allá de mi entendimiento y de mi capacidad de entender y asimilar estas cosas, ¿no? Entonces, es lo que podemos mencionar, ¿no? Y ahora también al decir Señor del cielo y de la tierra, ¿qué está resaltando? Precisamente su soberanía. Esa soberanía que vamos a considerar con más detalle un poco más adelante. Entonces, cuando habla Señor del cielo y de la tierra, de paso el Hijo de Dios está proclamando la soberanía de Dios. ¿Se da cuenta? No empezó hablando de la responsabilidad humana. Comenzó, o sea, ¿cuál es el tema central de esta sección? Dios. Dios es el tema central, no el hombre. El hombre pasa a segundo plano, es decir, no podemos hacer como ocurrió en alguna ocasión en la historia cuando el humanismo vino a predominar en las mentes de algunos pensadores y filósofos de la época. El humanismo pretendió desplazar a Dios y colocar al hombre en la mitad, es decir, resaltar las cualidades del hombre. Mire, el hombre es inteligente, mire, el hombre descubrió otro continente, el hombre descubrió la imprenta, el hombre está desarrollando sus conocimientos en la física, en las matemáticas, es decir, el humanismo. Pero dése cuenta que esta sección comienza no con el hombre, comienza con Dios, comienza con Dios. Por eso dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, resaltando entonces de paso la soberanía, que es precisamente el primer tema que estamos considerando aquí. ¿Bien? Ahora, por último, ¿cuáles son esas cosas escondidas que menciona ahí? Porque dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Cuáles son esas cosas escondidas? Bueno, dice estas. ¿Cuáles estas? Creo que se refiere al mensaje que Juan y Jesús predicaron y que rechazaron precisamente los que creían que sabían, los expertos, los supuestos sabios. En este caso, creo que muchos comentaristas, y yo también creo que en este contexto se refiere a los religiosos, a los fariseos, es decir, a los que se suponía que conocían de Dios, a los que conocían la ley. Entonces, se refiere, en otras palabras, al mensaje del Evangelio predicado por Juan y Jesús. Yo lo quise condensar en dos palabras o en dos términos: arrepentimiento y reino de Dios. Porque se acuerda que esos fueron, digamos, los dos conceptos básicos que tanto Juan como Jesús proclamaron al principio de sus respectivos ministerios. El de Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El de Jesús, el tiempo se ha cumplido y el evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Entonces yo creo que estos son los dos temas predominantes hasta, por lo menos en términos generales, hasta ese momento del evangelio: el arrepentimiento y el reino de Dios. Es decir, que el arrepentimiento y el reino de Dios fueron cosas escondidas para aquellos religiosos, orgullosos y indiferentes a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, según lo que hemos leído, las cosas escondidas entonces serían las cosas del evangelio, acompañadas de esas señales y milagros hechas por el Señor que lo acreditaban como el Mesías. Todo esto lo rechazaron entonces estas personas. Para ellos, a pesar de ser tan estudiosos, tener la ley e ignorar pasajes como Isaías 53, que seguramente ellos lo podrían citar de memoria, sin embargo,
no fue para ellos vida, no fue para ellos esa palabra rema, no fue esa palabra revelada, ¿cierto? Como sí lo fue para personas más sencillas, como por ejemplo Natanael, con su poco conocimiento de Dios, pero lo poco que vio de Jesús fue suficiente para creer. Dese cuenta de los contrastes. Natanael no necesitó ver mucho respecto a Jesús antes de creer en él. O sea, él seguramente después vio muchos más milagros, pero le bastó una revelación o le bastó una conversación con Jesús para creer. Mientras que los religiosos, ninguna señal les era suficiente. De hecho, los veremos en el capítulo 12 pidiéndole señales al Señor, pidiéndole más señales, como si las que ya hubiese hecho fuesen pocas. Ya había resucitado, por ejemplo, a una niña y todavía tienen el descaro y el cinismo de pedirle más señales. Entonces, dése cuenta. A veces no es cuestión de que tengamos toda la teología, es necesario estudiarla, por eso estamos tratando de ser profundos, pero yo creo que un corazón dispuesto, humilde y sencillo, con lo poco que conozca del Señor, no estoy justificando el no estudiar, vuelvo y digo, sino que una persona, aún conociendo muy poco, si es humilde, si es abierta a esa revelación, entonces, si es niño, usted lo ha dicho, entonces va a poder recibir esta enseñanza. Mientras que aquellos que se creen sabios, se creen expertos, con todo ese conocimiento, terminan rechazando la revelación de Dios, ¿no? Vamos a orar entonces. A ti te damos las gracias, Señor, y una vez más podemos acercarnos, y pudimos hacerlo, Señor, acercarnos a tu palabra e incluso tomar lección de estos versículos para también ofrecer y levantar una oración a ti, Señor, de la misma manera como la levantó el Hijo de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te confieso, Padre, te confieso públicamente. Me regocijo en ti, Señor. Gracias por estas verdades, Señor. Gracias por darnos a conocer que tus caminos, tus propósitos son más altos que los nuestros. Quizá como el salmista, Señor, puedo llegar a decir cuán preciosos, cuán grande la suma de ellos. Señor, es tu palabra, es tu revelación, es tu verdad, Señor. Gracias, gracias por toda esta cantidad de evidencias que nos dan a conocer que tú eres el Cristo. Tu palabra dice, si, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, Señor, al escuchar tu voz, no permitas que mi corazón se endurezca, sino que seamos humilde y más sincero, más sencillo a toda esta revelación que tú nos das, Señor. Haznos personas sencillas, humildes, Señor. Que reconozcamos en primer lugar tu soberanía, porque sin tu poder actuando en nosotros no podemos conocer, no podemos, Señor, recibir, no podemos distinguir, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades. Ayúdenos a tomar lección para que no rechacemos la evidencia que tenemos, Señor, como la rechazaron en estas ciudades de Galilea, Señor. Pero nosotros tenemos más responsabilidad porque nos has dado mucho más, Señor, que podamos vivir y corresponder conforme a lo que se nos ha dado, Señor. Gracias te damos, quédate en medio de nosotros, quédate en medio de la congregación, afírmanos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.